Luisa sustituye a Nell. Al abandonar el teatro, la lindísima actriz pudo dedicarse por entero a complacer al rey, a quien llamaba Carlos III, porque ya figuraban otros dos Carlos entre sus anteriores amantes. Con todo, le permaneció fiel hasta la muerte y le dio varios hijos. Carlos comprendía que Nell sería siempre su mejor amiga y se lo agradecía sinceramente. Unas palabras que se dice pronunció en su lecho de muerte describen sus sentimientos hacia la favorita. No dejéis que mi pobre Nelly conozca la pobreza. Por otra parte, Nell Gwyn se mostró siempre moderada en sus exigencias y nunca recibió, ni con mucho, sumas comparables a las que percibían las otras amantes regias. Por ello, su disgusto fue mayor al comprobar la influencia que su rival, la duquesa de Portsmouth, ejercía sobre el monarca. Se trataba de una francesa que había desembarcado en Inglaterra en 1670, en compañía de Enriqueta, hermana de Carlos y cuñada de Luis XIV. Se llamaba entonces Luisa de Querouaille. Carlos II se interesó en gran manera por aquella hermosa dama de honor. Cuando Enriqueta se disponía a despedirse, el rey obsequió a su hermana con un preciosísimo aderezo, rogándole que le regalara a cambio una de sus propias joyas. Ingenuamente, Enriqueta rogó a Luisa que fuera a buscar su joyero. Entonces Carlos la interrumpió sonriendo y diciéndole que Luisa debía permanecer en Inglaterra, pues ella era precisamente la joya que deseaba poseer. Sin embargo, Enriqueta no quiso acceder a ello de ningún modo y se llevó de nuevo a Luisa a Francia. Enriqueta murió poco después. A partir de entonces, Luis XIV se ocupó personalmente de aquellos amores contrariados, informando de los sentimientos de Carlos II hacia la bella francesa, de rostro infantil y espíritu hábil, le solicitó acceder a los deseos del rey de Inglaterra y volver a Londres, esta vez en calidad de dama de honor de la reina. Luisa acató la voluntad del monarca. Por su parte, Carlos la encontró lindísima y sobre todo muy culta, muy distinta en esto a la vulgar Castlemaine. En especial, Luisa era entendida en política. Precisamente era esta la razón fundamental por la que Luis XIV ardía en deseos de verla establecida en Inglaterra. Luisa Querouaille tenía una misión concreta, la de mantener a Carlos II en la nueva política de amistad con Francia, que dio como primer resultado el Tratado de Dover en 1670. Luisa Querouaille desempeñó durante varios años un papel importantísimo en la política internacional y muy pronto suplantó a Castlemaine como primera amante del rey, ya que su pobre Alinda estaba envejeciendo. En lo sucesivo, Luisa se halló situada en el centro de la vida social y mundana, aunque también en el remolino de las intrigas políticas y de los manejos diplomáticos. El Ministerio de la Cábala. El monarca británico gozaba entonces de mayor libertad que antes, pues Clarendon no estaba ya allí con su mirada de águila para velar y cuidar que el trono no se propasara de los límites de sus atribuciones constitucionales. Carlos gobernaba con ayuda de los grandes señores de la nobleza, que habían contribuido a la caída de Clarendon. Con el tiempo se había ido estableciendo la costumbre de constituir en el seno mismo del Consejo Real una comisión o grupo de unos pocos miembros que se denominó Cábala o Camarilla y que fue, de hecho, precursora del futuro gabinete regio. Los 5 miembros designados para integrar el Consejo con posterioridad al destierro de Clarendon, Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley y Lauderdale, formaron en equipo aquel nuevo comité. Una curiosa y notable coincidencia quiso que las iniciales reunidas de sus apellidos formaran precisamente la palabra cabal. En 1667 sustituyó el monarca alegremente a Clarendon por el gobierno de la Cábala, comenta A. F. Pollard, entre cuyos miembros el único lazo de unión era el que no había ni un solo anglicano de buena fe. Figuraba en aquel grupo el duque de Buckingham, anteriormente citado, que poseía una de las mayores fortunas del reino y una sólida reputación de elegante e ingenioso, aunque también de sumamente perezoso e inmoral. La política exterior se hallaba a cargo de Arlington, cuya competencia era innegable y acaso el único de los consejeros del reino capaz de hablar en su propio idioma a los embajadores extranjeros. Luis XIV había dirigido precisamente contra él la operación financiera de la que surgió el Tratado de Dover en 1670. Otro miembro influyente de la Cámara, Ashley, hombrecillo enérgico y violento, consumado maestro en intrigas y enemigo capital de los católicos. Con el tiempo Ashley recibiría el título de conde de Shaftesbury y desempeñaría con este nombre un papel de primera categoría. No era un gabinete en el sentido moderno de la palabra, observa Murvá. El rey seguía siendo el único responsable del ejecutivo y además estos 5 hombres no tenían una política común.
Clifford y Arlington eran católicos, los otros escépticos. El más notable, pero el más odiado de los 5 fue Ashley, pronto convertido en conde de Shaftesbury, y a quien Dryden, en una célebre sátira, describiría bajo el nombre de Achiotel, el hijo pérfido del rey David. Con el apoyo de la cábala, el rey no solo reinó, sino que gobernó. En apariencia continuó loqueando descuidadamente entre sus amantes y sus perros. En realidad perseguía con secreta tenacidad un gran propósito: proporcionarse dinero y soldados con la alianza de Luis XIV y después, apoyado en esta fuerza, restablecer el catolicismo. Otra vez la intolerancia, la declaración de indulgencia y el Bill of Test. De modo que el programa político de Carlos II gravitaba entonces en torno a 2 puntos esenciales: amistad con Francia en política exterior, en el interior tolerancia con respecto a los diversos credos religiosos. La camarilla cortesana mantuvo aquella política. Algunos de sus miembros sentían cierta simpatía hacia los católicos, por ejemplo Arlington. En cambio Buckingham y Ashley protegían a los puritanos, si bien todos estaban de acuerdo en acabar con las persecuciones que iniciara el Parlamento de los Caballeros. En 1672, Carlos II pudo así promulgar con el apoyo unánime de su consejo una declaración de indulgencia, por la que el monarca, en calidad de jefe de la Iglesia de Inglaterra, abolía todas las leyes de excepción adoptadas contra los disenters o inconformistas. La Cámara de los Comunes reaccionó a su vez, proclamando que las leyes de excepción relativas a la cuestión religiosa solo podían ser abolidas por decisión parlamentaria. Ante la difícil situación que se había originado, algunos miembros de la camarilla regia aconsejaron al soberano que disolviera el parlamento y reinara por sí mismo en lo sucesivo, pero en tal caso le sería difícil a Carlos encontrar dinero para continuar la guerra contra la República de las Provincias Unidas, a que lo arrastrara su política de relaciones amistosas con Francia. El rey comprendió que era indispensable volver al camino de las concesiones y revocó aquella declaración. La libertad constitucional, escribe Trevelyan, conseguía así una rotunda victoria, aunque fuera a expensas de la tolerancia religiosa. El Parlamento, no satisfecho con aquel éxito, votó en 1673 un célebre acuerdo, en virtud del cual todo funcionario civil o militar podría conservar su cargo a condición de comulgar según el rito anglicano, en las fechas prescritas, ley que se mantuvo durante siglo y medio. Los católicos quedaron así peor que antes. Por último, Carlos II sufrió otra sensible derrota, esta vez en política exterior, cuando en el año 1674 el Parlamento le obligó a concertar la paz con los Países Bajos. Protestantes y católicos en acción. Con ese acuerdo, el Bill of Test, se expresaba la tendencia anticatólica que sin cesar conquistaba adeptos en Inglaterra, como reacción natural a una situación ante la que ya no era posible permanecer indiferente. De hecho, las grandes personalidades de la corte, los ministros a quienes Carlos otorgaba más confianza, la reina, el hermano del monarca y la mayoría de los amantes del rey eran católicos. El Bill of Test acarreó graves consecuencias. Jacobo, hermano del rey y heredero del trono, hubo de abandonar el mando supremo de la flota. La camarilla de palacio quedó desmembrada y al fin Carlos II se vio obligado a renunciar momentáneamente a la lucha que mantenía a favor del catolicismo. En 1673 designó como primer ministro uno de los mejores militantes entre las filas políticas de los caballeros, Danby, que adoptó el lema de los realistas: por la Iglesia y por el rey. Ferviente patriota, Danby preconizaba una política antifrancesa. Pronto hubo de luchar Danby contra una vigorosa oposición acaudillada por el antiguo consejero Ashley, convertido ya en conde de Shaftesbury, quien pretendía sacrificar a Danby a la libertad de conciencia de los disenters protestantes. La atmósfera política del país se hallaba cargada y el estallido parecía inevitable. A finales de septiembre de 1678, el Consejo Real recibió una queja presentada por un tal Tito Oates, aventurero de unos 30 años de edad, que había cursado estudios para ordenarse sacerdote en la iglesia anglicana y más tarde se había pasado al catolicismo, residiendo en seminarios de los jesuitas en España y en los Países Bajos meridionales. Oates afirmaba en su denuncia que sus relaciones con los jesuitas lo habían puesto sobre la pista de una horrible conspiración católica. Dijo que trataban de asesinar a Carlos II y facilitar la invasión de Irlanda con tropas francesas. Acto seguido, se implantaría un régimen de terror de los católicos en Inglaterra a las órdenes de Jacobo, el hermano del rey, que acabaría con todos los protestantes que se atrevieran a resistir al nuevo régimen, que el Papa había declarado a Inglaterra propiedad suya y que enviaría a los jesuitas para convertirla y gobernarla. Las revelaciones de Oates. El Consejo convocó a Oates para oír sus declaraciones.
La narración que el aventurero hizo a sus interrogadores provocó un registro domiciliario en la casa de un tal Coleman, antiguo secretario de Jacobo Estuardo. Los policías hicieron un hallazgo en extremo interesante, una cajita que contenía la correspondencia completa entre Coleman y algunos destacados jesuitas franceses. Las cartas expresaban sin equívocos la esperanza mantenida por los católicos ingleses de que Jacobo restableciera el catolicismo como religión oficial en Inglaterra en cuanto subiera al trono. Dicha correspondencia fue considerada probatoria de las revelaciones de Tito Oates, pero en la actualidad es cosa sabida que Oates había inventado la mayor parte de sus declaraciones. Pronto adoptó el asunto un giro sensacional. Al presentar su denuncia ante el Consejo Real, Tito Oates había entregado un ejemplar de la misma a un juez londinense, reputado por su ferviente protestantismo y su extraordinaria audacia. Se había convenido que el juez Godfrey publicaría aquel documento en el caso de que el Consejo fingiese ignorarlo, pero a mediados de octubre, a las 2 semanas de haberlo recibido de Oates, Godfrey desapareció repentinamente, encontrándose su cadáver en un foso en Primrose Hill, a las puertas de Londres. El juez tenía el pecho atravesado por su propia espada, su cuello demostraba señales de estrangulamiento. Londres quedó entonces sobrecogido de pánico y consideró a Godfrey como la primera víctima de la conjura católica, desenmascarada por Tito Oates. Se temía de un momento a otro una matanza de católicos en la capital. Los burgueses empuñaron las armas y patrullas de jóvenes efectuaron rondas nocturnas por las calles. Muchos católicos pagaron con sus vidas unas fechorías que no existían más que en la imaginación de un pueblo sobreexcitado. Carlos II no se atrevió a desenmascararlo. Al contrario, el monarca incrementó todavía más el prestigio de aquel aventurero recibiéndolo en Whitehall y otorgándole una considerable pensión. En lo sucesivo, el huésped del rey frecuentó los círculos sociales más elevados y asistió a cenas con obispos y ministros. Clima de conspiración y de alarmismo. El conde de Shaftesbury, que siempre fuera excelente agitador de masas, hizo cuanto pudo para mantener aquella atmósfera de alarma general. Abandonó su opulenta morada próxima a Whitehall para instalarse en el centro de Londres, donde vivía la mayoría de sus partidarios de clase humilde. Su influencia en el Parlamento no cesó de aumentar. Una resolución parlamentaria confirmó que existía en efecto una conjura sumamente peligrosa y poco tiempo después se promulgaba una ley por la que se prohibía a los católicos tener acceso tanto a la Cámara de los Lores como a la de los Comunes, texto legal que mantendría su vigencia hasta el siglo XIX. Shaftesbury manejó con tal maestría su juego político que acabó por derribar a Danby, aunque también la Castlemaine tomó parte nada despreciable en lo ocurrido. Abandonada por su regio amante y por John Churchill, joven oficial que había sucedido a Carlos en sus favores, se dirigió a París, donde estableció relaciones muy íntimas con Montagu, embajador británico en Francia, pero el idilio duró poco, ya que Montagu demostraba gran interés por la hija mayor de su amante. Esta, ofendida, se apresuró a acusar ante Carlos II al embajador de haber proferido observaciones injuriosas contra su rey. Montagu, destituido de su cargo, solo pensó en vengarse, en especial de Danby, que no había sido capaz de defenderlo ante el monarca. El ex embajador sabía muy bien que para derribar al poderoso ministro le bastaba con revelar aquello de que, gracias a su cargo en París, se había enterado. El famoso tratado secreto firmado en mayo de 1678 entre Carlos II y Luis XIV. El rey de Inglaterra percibía varios millones anuales a condición de servir los intereses de Luis XIV, presionando políticamente a Holanda en las negociaciones de paz que precisamente entonces se celebraban en Nimega. Como Danby aceptara encauzar las conversaciones referentes a tales nuevos subsidios, también era quien había firmado las directrices del monarca recibidas por mediación de Montagu, en calidad de embajador. Durante las negociaciones, cuando fue destituido Montagu, se llevó consigo a Inglaterra las cartas de Danby relativas a dicho asunto y presentó los documentos a Shaftesbury, quien vio llegada al fin la ocasión de herir a Danby en lo más vivo. Danby figuraba en política internacional como adversario de Francia, y si el pueblo inglés, en el momento cumbre de aquella psicosis colectiva provocada por Oates, se enteraba de que el primer ministro había colaborado en la maniobra que le proporcionaba al rey de Inglaterra subsidios franceses, su carrera política acabaría de modo fulminante. Montagu se puso en contacto con Luis XIV, que no dudó un momento en entregarle una cuantiosa suma para que hiciera públicas las cartas de Danby, y en el acto se llevó el asunto ante los comunes.